Buen día, mi nombre es Andrea Arellano y hoy voy a presentar este trabajo que lleva por nombre Posible mecanismo de acción del efecto antihiperglucemiante de Melicoccus bijugatus Jack, o también llamada guaya. Este trabajo fue elaborado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el Laboratorio de Poscosecha de Recursos Fitogenéticos y Productos Naturales, en colaboración de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad. Bueno, para entrar en contexto, voy a hablar sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial y si hablamos de cifras, en el 2019 la Federación Internacional de Diabetes informó que en el mundo había alrededor de 463 millones de personas con esta patología. En este mismo año se reportaron 4 millones de muertes. Se habla de diabetes en general, pero existen tres tipos: diabetes gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Esta última representa la mayoría de todos los casos, es decir, de un 85 a 90%. De la diabetes se sabe mucho, por lo tanto no es una enfermedad nueva. Sin embargo, a pesar de que existen muchos tratamientos, la eficacia de estos no suele ser del 100% o estos generan efectos adversos. Recientemente se han registrado varios tratamientos naturales con plantas y frutos, pero solo un pequeño número ha demostrado su eficacia. Es por eso que hoy presentamos a la guaya como un posible agente antihiperglucemiante. Este fruto es originario de la península de Yucatán y posee un importante valor nutricional y farmacológico por sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Elegimos la cáscara como objeto de estudio debido a que autores señalan que ésta posee una mayor cantidad de componentes fenólicos y ácidos orgánicos en comparación de la semilla y en comparación de la pulpa. El objetivo de este trabajo es evaluar el posible mecanismo de acción del efecto antihiperglucemiante generado por la administración de liofilizados de cáscara de guaya en ratas Wistar macho a las que se les realizó una prueba de tolerancia a la glucosa por vía oral. Los materiales y la metodología son las siguientes. Se utilizó un inhibidor específico de la fosfatidilinositol 3-quinasa llamado warmanina a una dosis de 1 miligramo sobre kilogramo. Antes de realizar las pruebas de tolerancia a la glucosa, las ratas Wistar macho con un peso aproximado de entre 150 a 200 gramos se mantuvieron en un ayuno durante 14 horas. Los animales se pesaron y se midió la glucosa basal en tiempo cero posterior a la administración de los distintos tratamientos. A todos los grupos experimentales se les administró una sobrecarga de glucosa dextrosa anhidra por vía oral de 2 gramos sobre kilogramo. Para ser más claros, los grupos experimentales fueron los siguientes: un grupo control, la sobrecarga de glucosa; el grupo 2, que es metformina a una dosis de 300 miligramos sobre kilogramo; el grupo 3 es el tratamiento de liofilizados de cáscara de guaya; el grupo 5 es el inhibidor de warmanina a la dosis señalada antes, más la sobrecarga de glucosa. El grupo 5 es la warmanina más el tratamiento de liofilizados de cáscara de guaya a la dosis señalada antes. Cabe señalar que la warmanina se administró por vía intraperitoneal 30 minutos antes de los tratamientos y se obtuvo una gota de sangre de la vena caudal a los minutos 30, 60, 90 y 120 después de los tratamientos y la administración de glucosa. La glucosa capilar se expresó como la media más menos el error estándar de la media en miligramos sobre decilitro, y por último se calculó el área bajo la curva por el método de los trapecios. Bueno, para continuar vamos a presentar los resultados. Como podemos observar, obtuvimos dos gráficos. El gráfico A representa una prueba de tolerancia a la glucosa oral y el gráfico B representa un área bajo la curva. En ambos tenemos representados los 5 grupos experimentales. Para comenzar vamos a hablar sobre el grupo control. Está representada una línea azul punteada. Lo que podemos observar en esta línea es que al administrar una sobrecarga de glucosa a nuestras ratas sanas se genera en ellas una hiperglucemia. Ahora tenemos el grupo A, que es el grupo control positivo, es decir, la metformina. Y lo que podemos observar es que al ser administrado previo a la sobrecarga de glucosa se genera un efecto antihiperglucemiante. Hay que recordar que la metformina es un tratamiento de cajón para diabetes tipo 2
y por lo tanto sí tiene un efecto en la disminución de las concentraciones de glucosa en sangre. Y se ve reflejado en el área bajo la curva. Podemos observar nuestro grupo control y a un costado el grupo A. Observamos una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, al evaluar nuestro tratamiento, el grupo B, lo que podemos observar es que tenemos un efecto antihiperglucemiante comparado con el grupo control. Aquí algo muy importante a mencionar es que elegimos esta dosis debido a que realizamos pruebas de tolerancia a la glucosa previas y esta resultó ser la dosis más efectiva. De igual forma, el resultado se ve reflejado en el área bajo la curva y podemos compararla con el grupo control. Por lo tanto, sí observamos una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, para evaluar si nuestro liofilizado de cáscara de guaya actúa a nivel de la vía de señalización de la glucosa mediada por insulina, lo que hicimos fue primero evaluar el inhibidor, en este caso la warmanina, y lo que pudimos observar es que hay un efecto muy similar al grupo control. Cuando nosotros evaluamos un inhibidor, este por sí solo no debe generar ruido. Por lo tanto, tiene que tener un efecto como el que podemos observar aquí. En el minuto 30 tiene hay una misma concentración de glucosa capilar en las ratas. Ahora vamos a evaluar nuestro tratamiento más el inhibidor y la sobrecarga de glucosa. Este grupo va a estar representado como grupo D y lo que podemos observar en el minuto 30 es que genera un efecto contrario al grupo B. Esto quiere decir que sí se utiliza la vía de señalización de la glucosa mediada por insulina para utilizar la glucosa al utilizar el tratamiento del liofilizado de cáscara de guaya. Es decir, el efecto se revierte y por lo tanto al estar la vía de señalización bloqueada. La vía de señalización está bloqueada y el bloqueo es irreversible. Por lo tanto, pues no, la glucosa no puede ser utilizada a nivel de esta vía en ninguno de los tiempos. Algo interesante que pudimos observar es que al minuto 60 el liofilizado de cáscara de guaya y el inhibidor disminuyen las concentraciones de glucosa. Esto se puede entender por algo que debemos recordar. La regulación de la glucosa no se da únicamente a nivel de la vía de señalización de la glucosa mediada por insulina, sino también se puede dar a nivel del metabolismo de los carbohidratos a nivel del hígado. Entonces lo que podemos observar es que nuestro tratamiento, al tener la vía bloqueada, busca otra forma de disminuir las concentraciones de glucosa en el organismo. No sabemos exactamente qué vía de señalización podría utilizar a este tiempo, sin embargo se puede estudiar posteriormente. De igual forma, los resultados se pueden ver observados en el área bajo la curva. Podemos ver que la warmanina pues, tiene un efecto similar al grupo control y la warmanina más el tratamiento también no aumenta las concentraciones de glucosa como se esperaría debido a que la glucosa está siendo utilizada a otro nivel. Bueno, ahora voy a presentar las conclusiones. La conclusión número 1 es que el liofilizado de cáscara de guaya a una dosis de 25 miligramos sobre kilogramo genera un efecto antihiperglucemiante que involucra la vía de señalización de la insulina. La segunda conclusión es que el liofilizado de cáscara de guaya podría ser utilizado como alternativa terapéutica para regular las concentraciones de glucosa en sangre. Finalmente, muestro un poco de la bibliografía que utilizamos para realizar este proyecto y sin más por el momento yo me despido y agradezco muchísimo su atención. Quedo pendiente de cualquier duda o cualquier comentario.